Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la integración por partes, donde vamos a ver el despeje de integrales. ¿En qué consiste esto del despeje de integrales? Bueno, pues vamos a verlo con un par de ejemplos. Aquí tenemos dos integrales que se emplean muchísimo en matemáticas aplicadas. ¿Qué podemos ver? Ya vemos que tenemos una función exponencial multiplicada a la función seno. Y aquí tenemos nuevamente la función exponencial, pero esta vez está multiplicando a la función coseno. ¿Cómo le damos solución? Tenemos que emplear la integración por partes. ¿Cuál va a ser nuestro factor más complicado? Da igual cuál sea nuestro factor más complicado, da igual que sea la función exponencial o la función seno de x, o en este caso sea la función exponencial o la función coseno de x. Vamos a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Bueno, pues si hacemos que nuestro factor más complicado sea la función exponencial, ya sabemos que tenemos que obtener su integral y vamos a obtener e elevado a por x por 1 entre a. Y la derivada de seno, bueno, pues ya sabemos que es coseno de b por x. Aquí tenemos por b por el diferencial de x. Ahora bien, si hacemos que la función seno sea nuestro factor más complicado, tenemos que obtener su integral. Ya sabemos que tenemos menos coseno de b por x por 1 entre b, y tenemos que obtener la derivada de la función exponencial. Esta vez tenemos e elevado a por x por a por el diferencial de x. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que cuando el factor más complicado es la función exponencial, como resultado obtenemos la función exponencial y la función coseno de bx. Pero si hacemos que nuestro factor más complicado sea la función seno de bx, ya vemos que como resultados obtenemos nuevamente la función coseno de bx y también la función exponencial. Es por ello que da igual cuál sea nuestro factor más complicado, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, pues vamos a hacer que nuestro factor más complicado sea la función exponencial, y como digo, da igual. Si es nuestra función exponencial, ya sabemos que tenemos que obtener la integral y obtenemos e elevado a por x, y aquí tenemos por 1 entre a. Y la derivada de la función seno la acabamos de ver, ya sabemos que tenemos coseno de b x por b por el diferencial de x. Bueno, pues al emplear la integración por partes ya sabemos que llegamos a u por v menos, y aquí llegamos a esta integral sin contar las constantes, llegamos a esto, a e elevado a a por x por coseno de b de x por el diferencial de x. ¿Y cómo le damos solución a esta integral? Nuevamente tenemos que emplear la integración por partes. Vamos a continuar que nuestra función exponencial sea el factor más complicado, y ya sabemos que tenemos que obtener su integral y también la derivada de la función seno. Bueno, pues ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque parece que vamos a obtener siempre como integral una función exponencial y una función trigonométrica o bien coseno o bien seno de bx por el diferencial de x. Bueno, pues como digo, ¿cuándo vamos a parar? Porque parece que llegamos a un callejón sin salida. Bueno, pues vamos a parar cuando lleguemos a la misma integral. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos esta función exponencial que está multiplicando a la función seno. Y partimos o comenzamos por esta integral, donde tenemos esta función exponencial por esta función trigonométrica que es seno. Bueno, pues una vez que hemos obtenido esta integral, simplemente las tenemos que unir, y despejando para esta integral vamos a obtener el resultado. Y no os preocupéis que ahora vamos a realizar un ejercicio. Lo mismo nos pasa con esta integral de aquí. Da igual cuál sea nuestro factor más complicado, que siempre vamos a obtener e elevado a por x, sin contar las constantes, por, y luego ya sabemos que tenemos o seno o menos seno de bx, da igual. Como digo, no vamos a contar las constantes. Bueno, pues más o menos vamos a llegar siempre a esta integral de aquí. Y cuando empleemos nuevamente la integración por partes, vamos a seguir obteniendo la función exponencial, pero esta vez vamos a obtener coseno de x. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando lleguemos a la misma integral, porque nosotros podemos unir las dos integrales, y despejando para esta integral vamos a obtener el resultado. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para ver qué es esto del despeje de integrales, y tenemos que evaluar esta integral de aquí. Ya vemos que tenemos una función exponencial que está multiplicando a esta función trigonométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual cuál sea nuestro factor más complicado, que vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a hacer que sea la función exponencial. Bueno, pues si dv es la función exponencial, u tiene que ser la función coseno. Bueno, pues obteniendo la integral de dv ya vemos que obtenemos v, y obteniendo la derivada de u ya vemos que obtenemos du. Una vez que obtenemos v y obtenemos dv, ya sabemos que tenemos que formar u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Aquí lo tenemos. Y multiplicando las constantes y retirándola de la integral, ya vemos que tenemos menos por menos. Bueno, pues llegamos a esto que veis aquí. ¿Cómo continuamos? Tenemos que obtener esta integral y nuevamente tenemos que emplear la integración por partes. Como tenemos esta función exponencial multiplicando a la función seno, da igual cuál sea nuestro factor más complicado, vamos a seguir que sea la función exponencial. Bueno, pues si dv es nuestra función exponencial, u ya sabemos que es seno de 3x. Obteniendo la integral de dv y obteniendo la derivada de u,
llegamos a esto que veis aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución para esta integral de aquí, que pertenece a estos corchetes, bueno, pues ya veis que llegamos a esto que veis aquí. Y aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que multiplicar esta constante por todos los términos que tenemos dentro de los corchetes. Y esta constante está fuera de la integral. Bueno, pues si realizáis todas esas operaciones, vais a llegar a esta nueva integral. Tenemos que continuar, porque si continuamos ya vemos que vamos a obtener esta integral, e elevado a 2 por x por seno de 3x por el diferencial de x. Y eso es lo que tenemos aquí. Y si continuamos, vamos a llegar a esto. Y si continuamos, vamos a llegar a esto. Es decir, vamos a llegar a un callejón sin salida. Pero como digo, esta integral que tenemos aquí es la misma que la integral con la que hemos comenzado. La podéis ver aquí. Como digo, hemos comenzado con esta integral para obtener su resultado y ya vemos que aquí hemos obtenido la misma integral. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que unir estas dos integrales y luego despejando para esta integral vamos a obtener el resultado. Es como si tuviésemos con variables esto de aquí, x es igual a y menos x, queremos despejar para x, bueno, pues las unimos y luego despejando para x ya vemos que tenemos x es igual a 1/2 por y. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que unir las dos integrales que son iguales, aquí las tenemos, y una vez que hemos realizado la suma, bueno, pues llegamos a esto de aquí, y como tenemos que obtener el resultado de esta integral, que comenzábamos por esta integral, simplemente despejando para esta integral, ya vemos que obtenemos su resultado. Aquí lo tenemos. Y como digo, esto es un juego de variables. Cuando tenemos x, lo acabamos de ver, y menos x, llegamos a 2x es igual a y, esto que tenemos en esta parte, bueno, pues despejando para la x, ya vemos que vamos a obtener su resultado. Bueno, pues en eso consiste el despeje de integrales, en el que tenemos que llegar aquí a una integral que sea la misma que con la que comenzamos, porque ya vemos que aquí comenzamos con esta integral y llegamos a esta otra integral, porque si nosotros seguimos integrando esto de aquí, vamos a llegar a un callejón sin salida. ¿Dónde nos podemos encontrar en la misma situación? Bueno, pues cuando tengamos esta integral de aquí. ¿Cómo le damos solución a esta integral si nosotros no sabemos cómo hacerlo? No sabemos cómo hacerlo, pero sí que sabemos formar aquí un producto, es decir, ya sabemos que secante de 3x al cubo es igual a secante de x al cuadrado por secante de x. Bueno, pues ya vemos que este término realmente es igual a este otro término. Bueno, pues como digo, si hacemos que secante de x al cubo sea igual a esto que veis en la parte de la derecha, bueno, pues tenemos esta nueva integral. ¿Cómo le damos solución? Ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que aplicar la integración por partes. ¿Cuál es nuestro factor más complicado? Esta función trigonométrica, porque está elevada al cuadrado. Bueno, pues aquí tenemos dv, aquí tenemos v, obteniendo su integral, aquí tenemos u y aquí tenemos du, obteniendo su derivada. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto que tenemos en la parte de la derecha. Ya sabemos que esta función está multiplicando a lo que tenemos dentro de los paréntesis y como tenemos tangente por tangente, bueno, pues obtenemos tangente al cuadrado de x por secante de x. ¿Cómo le damos solución? Bueno, pues ya sabemos que esta tangente al cuadrado de x la podemos convertir en secante de x. Bueno, pues recordad que tenemos esta identidad trigonométrica. Ya sabemos que esto es igual a tangente al cuadrado de x. Y una vez que tenemos esto, bueno, pues realizando la correspondiente multiplicación, ya vemos que tenemos por un lado secante al cubo de x y por otro lado, bueno, pues simplemente tenemos secante de x. Y fijaros en una cosa, aquí tenemos esta integral que es la misma que con la que comenzamos, aquí la tenemos. Y aquí tenemos esta otra integral que nosotros ya sabemos cómo darle solución. Bueno, pues dándole solución a esta integral ya vemos que llegamos a esto que veis aquí. Simplemente aquí se ha cambiado de orden y como digo, llegamos a este resultado. Recordad que este negativo está multiplicando a estas dos integrales, por eso aquí tenemos esta integral que es negativa y esta otra que es positiva. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta integral. Y aquí tenemos la otra integral. ¿Cómo le damos solución a esta integral? Bueno, pues recordad que comenzábamos por esta integral. Simplemente tenemos que unir las dos integrales, porque ya sabemos que en este lado tenemos a secante al cubo de x por dx. Bueno, pues uniendo estas dos integrales y despejando para la integral, vamos a obtener el resultado. Y para que lo veáis, bueno, pues simplemente he colocado aquí nuevamente la integral de partida para que lo veáis mejor. Bueno, pues uniendo las dos integrales llegamos a esto de aquí y despejando para la integral ya vemos que obtenemos el resultado. Bueno, pues recordad lo siguiente, que cuando obtengamos aquí la misma integral que con la que comenzamos, ya sabemos que las podemos unir
y podemos obtener el resultado, porque ya vemos que esta parte de aquí, 2 por esta integral, es igual a esto que hemos obtenido. Bueno, pues despejando para la integral, obtenemos el resultado. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y esta vez vamos a emplear la integración por partes para una integral definida. Y antes de nada, bueno, pues tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo le damos solución nosotros a una integral definida empleando la integración por partes? Bueno, pues recordar que aquí tenemos este producto para esta integral definida. Y ya sabemos que vamos a llegar a esto de aquí. Recordar que tenemos u por v por un lado menos la integral de v por la diferencial de u. Pero como estamos con una integral definida, ya sabemos que aquí tenemos estos límites de integración y los tenemos que emplear. Los tenemos que emplear para este producto porque aquí tenemos x y ya sabemos que tenemos que sustituir las x por estos límites de integración. Y lo mismo nos pasa en esta parte porque como seguimos teniendo x, tenemos que realizar las correspondientes sustituciones. Y para que se vea mejor en términos de u y v, bueno, pues tenemos esto de aquí. Y recordar que estos límites de integración simplemente son valores de x. Y es por ello que estas integraciones, bueno, pues se llevan a cabo con respecto a la variable x. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio, como digo, y dejamos el vídeo. Tenemos que encontrar el área bajo la gráfica de esta función logarítmica natural sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es realizar la gráfica de esta función. Aquí la tenemos y nos vamos a centrar solo en este intervalo, porque es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo el área bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Bueno, pues ¿cómo le damos solución realmente a esto? Tenemos esta integral definida y ya sabemos que no podemos obtener la integral de la función logarítmica. ¿Cómo le damos solución? Aquí podemos seguir empleando la integración por partes. Recordar que aquí tenemos la diferencial de x y aquí tenemos esta función. Podemos hacer que nuestro factor más complicado sea la diferencial de x y luego que u sea el logaritmo natural de x, porque ya sabemos que este no puede ser nuestro factor más complicado porque no podemos obtener su integral. Si pudiésemos obtener su integral ya tendríamos el resultado. Bueno, pues vamos a hacer, como digo, que el factor más complicado sea la diferencial de x y ya sabemos que su integral es igual a x. Aquí tenemos u, que es el logaritmo natural de x, y obteniendo su derivada obtenemos 1 entre x por el diferencial de x. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esto que veis aquí. Recordad que aquí tenemos u por v y aquí tenemos v por el diferencial de u. Pero recordad que para este producto tenemos que aplicar el teorema fundamental de cálculo porque tenemos estas variables x y las tenemos que sustituir por estos valores, recordar, y lo mismo con esta integral. Bueno, pues para la parte de la derecha realmente nos queda la diferencial de x porque ya vemos que estas dos x se cancelan. ¿Cómo continuamos? Tenemos que obtener la integral de esta función, es decir, de la diferencial de x, que ya sabemos que es igual a x. Bueno, pues llegamos a esto que veis aquí. Y por último, bueno, pues tenemos que aplicar el teorema fundamental de cálculo. Empleando el teorema fundamental de cálculo, llegamos a este resultado. Y recordar que el logaritmo natural de e es igual a 1. Tenemos el número natural de e multiplicado por 1. El logaritmo natural de 1 es igual a 0, que por 1 es igual a 0. Y por último, este negativo multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Aquí lo tenemos. Bueno, pues uniendo términos iguales o similares, es decir, tenemos que unir e, ya vemos que tenemos e menos e más 1. Bueno, pues esto se cancela y llegamos a 1. Bueno, pues ya vemos que 1 realmente es el área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Y recordar lo siguiente, que aquí también podemos emplear la integración por partes. Nosotros ya habíamos visto que si teníamos 3 por coseno de x por el diferencial de x y teníamos esta integral, nosotros ya sabemos cómo darle solución porque tenemos 3 y la integral de coseno de x por el diferencial de x. Pero también aquí podemos aplicar la integración por partes. Podemos hacer que dv, que es nuestro factor más complicado, sea la función coseno de x. Entonces u tiene que ser igual a la constante y la derivada de la constante ya sabemos que es 0. 0 por la integral de esta función es igual a 0. Entonces vamos a llegar a u por v menos 0, porque ya sabemos que esta integral tenemos v por 0. Bueno, pues como ya sabemos que esta parte es 0, como digo, tenemos u por v. ¿Cuánto vale u? Ya sabemos que es igual a 3. ¿Cuánto vale v? La integral de esta función, que realmente es lo que tenemos aquí. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos el logaritmo natural de x multiplicado por una constante por el diferencial de x.
Y como este no puede ser nuestro factor más complicado, bueno, pues vamos a hacer que esto sea nuestro factor más complicado. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho que dv sea 1 por el diferencial de x, pero el 1, como no hace falta ponerlo, bueno, pues simplemente es por el diferencial de x. Y tenemos que obtener su integral, aquí la tenemos, entonces el logaritmo natural de x, ya sabemos que es u, y tenemos que obtener su derivada. A partir de aquí hemos formado esto, porque recordad que tenemos u por v, tenemos que emplear el teorema fundamental de cálculo para esta parte, y lo mismo para esta integral de aquí, v por du. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que esta parte, nuevamente tenemos el diferencial de x, que obteniendo su integral llegamos a x, y aquí aplicando el teorema fundamental de cálculo, ya hemos visto que llegamos a 1, porque recordad que el logaritmo natural de e es igual a 1, que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, bueno, pues aquí en esta parte tenemos 0, y aquí tenemos solo el número e, y ya vemos que en esta parte tenemos menos e y tenemos más 1. Bueno, pues como tenemos e y tenemos menos e, se cancelan y llegamos a 1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las potencias de funciones trigonométricas. Hasta la siguiente.